Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: a 258 ascendió el número de muertos por la epidemia que ha generado en el mundo el nuevo coronavirus. En este momento nos confirman que no son 23, son 24 los países que reportan nuevos casos. Esta enfermedad provoca neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación es máximo de 14 días. El punto clave de esta noticia: en España, Rusia, Reino Unido y Suecia ya se presentaron hoy los primeros contagiados. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a China y ante la rápida propagación de la enfermedad, la Organización Mundial para la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional. Las autoridades chinas luchan en este momento por frenar la propagación del virus y gobiernos de distintos países están evacuando a sus ciudadanos que viven en la ciudad de Wuhan, que continúa siendo el principal foco de esta peligrosa enfermedad. A bordo de un avión de la aerolínea española Vuamos, arribaron este viernes 31 de enero provenientes de Wuhan, China. Un total de 110 personas llegaron en la aeronave a la base Bryce Norton de la Fuerza Aérea Real Británica. Un amplio y estricto operativo esperaba a los repatriados. Protegidos con tapabocas, 83 de los pasajeros, ciudadanos de Reino Unido, descendieron de la aeronave, al tiempo que una decena de buses ingresaron hasta la pista a recogerlos. En contados minutos, el convoy de autobuses salió de la base aérea escoltado por la policía. Y aunque los conductores de los buses no tenían ninguna protección visible ni tapabocas, imágenes captaron a las personas evacuadas con trajes especiales. Los 83 británicos fueron llevados a este hospital dispuesto por el Servicio Nacional de Salud en el distrito de Wirral, noroeste de Inglaterra. Allí serán sometidos a chequeos médicos bajo cuarentena para descartar que hayan contraído el nuevo coronavirus en territorio chino. Lo que deseamos hacer es asegurarnos de que estén en un lugar cerca, especializado en enfermedades infecciosas y otros servicios médicos en caso de que lo necesiten. Pero lo que esperamos es que todas estas personas estén 14 días aislados del público en general, pero no en el sentido de confinamiento solitario, sino que luego ellos podrán ser liberados sin ningún tipo de síntomas. El viernes, Reino Unido confirmó sus 2 primeros casos de coronavirus, 2 personas de una misma familia. Fueron identificados durante la noche y ahora han sido trasladados a una unidad de infección de alta consecuencia. Esa es una unidad muy segura especializada en enfermedades infecciosas en Newcastle. Los 27 pasajeros restantes, de otras nacionalidades europeas, continuaron en el avión de Vuamos hacia España. Cada país de la Unión Europea, según corresponda, se hará cargo de la revisión médica y los protocolos de atención a fin de comprobar el estado de salud de sus connacionales, aunque no hayan presentado ningún síntoma sospechoso. En el caso de los españoles, alrededor de unas 20 personas fueron remitidas al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid. Como ustedes saben, es un hospital que depende del Ministerio de Defensa y van a estar en un periodo de cuarentena de 14 días, con las máximas garantías, tanto para ellos como para el resto de ciudadanos españoles. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos en este momento a Europa, a Varsovia, en Polonia. Allí nos acompaña Jack. Él es un ciudadano polaco que fue repatriado desde Wuhan, donde estaba adelantando estudios ante
la posible sospecha de estar contagiado de coronavirus. Estuvo internado en cuarentena durante 6 días en un hospital de Polonia bajo estricto cuidado y vigilancia. Jack, bienvenido al programa La Noche. Te escuchan en América Latina. Hola, muchas gracias. Jack, la primera pregunta que queremos hacerle es ¿cómo ha sido esta cuarentena? ¿Cómo han sido estos días en los que los médicos han realizado en usted una serie de exámenes para establecer si realmente usted contagió o no el coronavirus? Bueno, yo cuando llegué a Polonia me llevaron a hacer este proceso, me hicieron unas pruebas para ver cómo estaba mi situación, trataron de establecer si tenía o no el virus, si tenía alguno de los síntomas, me hicieron varias preguntas sobre con quiénes había estado, cómo era la situación en la que estaba viviendo allá en Wuhan, y los doctores trataron de descartar la posibilidad de que yo estuviera contagiado para evitar, por supuesto, contagiar a otras personas. Y también, pues, hicieron una revisión de mi círculo cercano con las personas que estuve en Wuhan para descartar cualquier tipo de síntoma del virus. Pero fue un poco complicada toda esa situación porque, pues, tuvimos que dejar de estudiar, tuvimos que paralizar todas las actividades que estábamos haciendo y todo fue bastante complicado para todas las personas que estábamos allí. Jack, ¿cuándo salió usted de Wuhan? ¿En qué momento decide usted abandonar la ciudad? Bueno, unos días antes de tomar la decisión de lo que estaba ocurriendo, se me consultó si era posible que yo saliera o si quería quedarme. Pues obviamente, dadas las circunstancias, la mejor decisión que cualquier persona que estaba allí podía tomar era, si tenía la posibilidad de salir, hacerlo, pues las circunstancias estaban cada vez más difíciles para todas las personas. Algunos amigos que estaban conmigo y también iban a Polonia, pues decidieron lo mismo, ir a su casa para evitar cualquier contagio y para que, pues acá en la ciudad ya no teníamos nada más que hacer en Wuhan, y esa posibilidad que se nos dio teníamos que tomarla para evitar cualquier tipo de riesgo en nuestras vidas, dadas las circunstancias que estábamos enfrentando en ese momento. Entonces tomamos la decisión que teníamos que tomar para evitar, nuevamente repito, ser contagiados, contagiar a otros y no saber qué hacer ante esa posibilidad. Jack, ¿usted tuvo contacto con personas que presentaban estos síntomas cuando se encontraba en la ciudad de Wuhan? En realidad no. En mi círculo cercano se nos había avisado con tiempo de lo que estaba ocurriendo y tomamos las medidas que nos habían pedido que tomáramos. Evitamos salir a la calle cuando se nos dijo que no debíamos hacerlo. Las mascarillas, si no las usabas, era algo ilegal, así que teníamos que ponérnoslas, pero tomamos siempre las precauciones de las autoridades sanitarias. Todo lo que se nos dijo que hiciéramos, lo hicimos, y creo que eso pudo ayudar a evitar el riesgo de algún contacto, de algún contagio o la posibilidad de estar cerca de personas que sí estuvieran infectadas. Así que eso fue lo que hicimos, tomamos las previsiones y afortunadamente ninguna de las personas de mi círculo está infectada, ya se descartó esa posibilidad y por supuesto yo tampoco. Ahora toca esperar cuáles serán las próximas acciones y cuándo será el momento que podamos volver. Jack, me gustaría que nos describiera cómo es la vida cotidiana en la ciudad de Wuhan en momentos en que se enfrenta esta amenaza del coronavirus. The last day in Wuhan, I think
Mis últimos días en Wuhan fueron bastante diferentes de lo que realmente ocurre. Es una ciudad bastante movida, con personas constantemente en la calle, pero dada esta situación, todo cambió. Muchas personas permanecían en su casa, estaban obligadas a hacerlo y las actividades no eran igual. No podíamos estudiar como normalmente lo hacíamos, no podíamos estar en la calle en horas, en ninguna horas en realidad. Teníamos que permanecer resguardados para evitar esto. Cuando teníamos que ir a hacer algún tipo de compra de víveres o cualquier otro tipo de cosa, lo hacíamos bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Pues Jack, vamos a ver las imágenes de lo que fue ese confinamiento solitario. Ahí nuestros televidentes las están viendo, usted las dio a conocer. Ese fue en el cuarto donde lo tuvieron durante 6 días, completamente aislado del resto de la gente, porque en su país, en Polonia, estaban haciendo los estudios y los exámenes pertinentes para establecer si usted tenía coronavirus o no tenía esta peligrosa enfermedad. 6 días después, usted logró salir de ese cuarto. Gracias a la acción de los médicos, lograron establecer que usted no era víctima del contagio de esta peligrosa enfermedad. Me gustaría que me narrara cómo fueron esos 6 días, Jack, estando en cuarentena, estando en ese aislamiento solitario. ¿Cómo era ese cuarto? Descríbalo usted mismo. Sí. En realidad era un cuarto como estar en cualquier otra clínica. Había la cama en la que yo estaba, tenía un baño, pues me llevaban la comida diariamente. Lo único bastante distinto de lo que normalmente ocurre cuando estás en una clínica por algún tipo de enfermedad es la imposibilidad de tener contacto con cualquier otra persona. Nadie te podía visitar, solo entraban los doctores y entraban con máscaras y resguardados de la mejor manera posible para evitar cualquier tipo de riesgo. Sin embargo, todo estuvo perfectamente normal, fueron personas muy atentas que simplemente estaban tratando de verificar cómo estaba mi salud. Tenía también una cámara donde arrojaban cualquier residuo que yo utilizara para evitar que estuviera al aire libre. Había un contacto, una especie de chequeo continuo de cómo estaba evolucionando o cómo estaba la situación en mi cuerpo en cada hora. Cada cierto tiempo me hacían también algunas evaluaciones para constatar que mi temperatura estaba normal, que no tenía ningún síntoma. Me preguntaban si me sentía bien, pero principalmente lo que estaban haciendo era pruebas en todo mi cuerpo para descartar neumonía, enfermedades respiratorias, básicamente eso. Jack, ¿usted tenía miedo, tenía temor en momentos en que le estaban haciendo estos exámenes para descartar que usted fuese portador del coronavirus? ¿Había miedo? En realidad no estaba tan temeroso porque sabía que, o sentía que todo había sido atacado a tiempo, que me estaban haciendo los controles a tiempo, que fuimos sacados de la ciudad a tiempo y yo estaba plenamente confiado que los doctores estaban haciendo su trabajo. Obviamente esta es una situación que genera temor en cualquier persona por las circunstancias. El tema de que puedas estar contagiado con una enfermedad de la que no se tiene cura, que nadie sabe muy bien de dónde surgió, que no se tiene la información como, por ejemplo, cuando tienes una gripe, sabes qué hacer, cómo atacarla, qué medicamentos tomar. Quizás eso era lo que generaba un poco de temor. Y considero que es lo que genera temor en todas las personas que estuvimos en Wuhan, pese a que hayamos salido. Pero también creo que las autoridades sanitarias en los países involucrados están haciendo su mejor esfuerzo y están tomando las medidas pertinentes para descartar que esto siga expandiéndose. Jack, esta es una interesante conversación que estamos sosteniendo en directo con un ciudadano polaco
que fue repatriado desde la ciudad de Wuhan, donde es el foco principal del coronavirus. Jack, hoy han sido repatriados diferentes extranjeros que vivían en Wuhan, ciudadanos de España, de Alemania, hay algunos colombianos que en las próximas horas regresarán a su país, estadounidenses también. Me gustaría que usted nos narrara y nos describiera cómo fue ese vuelo en ese avión saliendo de Wuhan y, en su caso, llegando hacia Varsovia, en Polonia. Were people scared? En realidad estábamos con máscaras en el avión, todas las personas que estábamos teníamos que llevarlas. Había muchos nervios, evidentemente, por lo que estaba ocurriendo. Es una situación con la que no te enfrentas todos los días, pero teníamos personas chequeando nuestra temperatura, revisándonos los ojos, la nariz, el cuerpo en general, previo a nuestra salida del aeropuerto. Inclusive eran personas que también estaban usando máscaras, eran personas que estaban protegidas, pero siento que las personas estaban también tranquilas porque iban a casa. Jack, ¿usted piensa regresar a Wuhan? No, definitivamente por ahora no, y no sabemos, el hecho de no saber en cuánto tiempo podremos hacerlo y si ya será seguro genera un poco de miedo. Por ahora no está en mis planes, no hemos decidido tampoco cómo vamos a hacer todas las personas que estábamos estudiando allá, pero en el momento que salimos fue principalmente una indicación que no podíamos volver por lo menos próximamente. No sabremos y tendremos que esperar a las autoridades sanitarias cuál será la indicación y cómo vamos a proceder o cómo se va a proceder después de que esto pase, pero por el momento no tenemos permitido regresar. Pues Jack, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a los televidentes del programa La Noche en el continente americano, en el resto del mundo, donde también hasta ahora siguen el programa La Noche. Y es una buena noticia que usted no haya terminado siendo portador del coronavirus. Y quiero darle las gracias por habernos compartido esta difícil experiencia, esta situación que usted vivió en los últimos días cuando estuvo en una de esas cuarentenas que están enfrentando muchos ciudadanos en este momento para descartar si poseen o no, si son portadores o no de este peligroso virus, del coronavirus. Jack, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Wuhan sigue siendo un lugar de mucho cuidado y de mucha atención mundial. Allí se está librando una batalla logística y médica contra la propagación del nuevo coronavirus. Mientras el mundo mira expectante el desarrollo de la emergencia, en Latinoamérica las familias de quienes residen en esta ciudad de China están atentas de lo que pueda suceder en ese lugar donde fue el principal foco de este brote y también en otras regiones de ese país. En todos estos lugares se están ejecutando medidas especiales para garantizar la salubridad y que este virus no se propague por fuera de las fronteras de China. Wuhan, capital de la provincia Hubei en el centro de China, es hoy una ciudad en cuarentena. Por cuenta de una epidemia, la atención nacional y mundial está sobre ella. Sus más de 11 millones de habitantes permanecen confinados, pero aunque suene paradójico, no están solos en la batalla que libran contra el brote del nuevo coronavirus. La República Popular China ha movilizado y sigue movilizando recursos para atender a los afectados por el virus y para enfrentar el crecimiento exponencial de contagiados. Hasta hoy en total más de 50 equipos médicos con 6.000 profesionales de la salud han llegado a Hubei para ofrecer ayuda con el apoyo de los ministerios y comisiones. Se han realizado donaciones de todos los sectores de la sociedad y los trabajadores médicos están luchando para contener el riesgo del virus. Hubei no está luchando solo y Wuhan no es una ciudad aislada.
Y mientras esa lucha continúa en China, en Latinoamérica, donde ningún caso del brote ha sido confirmado, las familias que tienen seres queridos residiendo en el gigante asiático no dejan de preocuparse, como en el caso del mexicano Daniel Stamatis, quien regresó a Wuhan el pasado 17 de enero sin imaginarse la magnitud de la situación. Desde diciembre, finales de diciembre, yo empecé a ver en mis redes sociales chinas algunos mensajes muy ligeramente como que cuídate, ¿no? Como que hay algo por aquí, pero muy ligero, ¿no? La verdad es que nadie, bueno, yo personalmente no le hice mucho caso, ¿cierto? Pero bueno, me voy a México, tengo unos compromisos familiares y cuando vuelvo para acá ya era una epidemia, ¿no? Y el segundo día que yo estaba aquí en Wuhan, la ciudad cierra por completo, yo no podía salir. En diálogo con el programa La Mañana de NTN 24, Daniel narró cómo, al igual que para todos los ciudadanos de Wuhan, cambió su rutina diaria debido a la cuarentena decretada. Prácticamente como tener una gripa, ¿no? Es muy difícil separar o identificar si es una gripa o es el mero virus, ¿no? Entonces, las recomendaciones básicas es lávate bien las manos, cúbrete, está cálido, no hagas contacto con la gente, usa una mascarilla si vas a salir a la calle. De hecho, es ilegal no tener mascarilla en la calle. Pero el coronavirus no solo ha afectado el diario vivir en Wuhan. En las cárceles del país también son extremas las medidas preventivas. Latinos que se encuentran purgando penas en China, como la modelo colombiana Juliana López, han logrado comunicarse con sus familias. Tienen todas las medidas de seguridad, este país está enloquecido con ese virus, entonces están con muchas medidas de seguridad, nos tienen todo el tiempo lavándonos las manos con cloro. Incluso las actividades laborales del personal carcelario han sido suspendidas, según el testimonio de Juliana López. Pues sí, aquí las policías y todo no pueden salir, de hecho tienen las mismas policías trabajando desde que el año nuevo chino, no han podido cambiarle las policías de turno porque cerraron absolutamente todas las puertas. Las policías aquí están con muchas medidas de seguridad, nos tienen a todas con tapabocas, no, mejor dicho, esto está cosa miedosa. Imagínense ustedes estar en una ciudad como Wuhan en este momento, que es el foco de esta peligrosa enfermedad, que es el lugar donde más contagiados por coronavirus hay en este momento, donde hay una mayor cantidad de muertos. En ese lugar, en Wuhan, a esta hora está Celia Esquivel. Hemos querido hablar con los latinos que se encuentran en territorio chino, que se encuentran confinados, alejándose del contagio y del peligro y la amenaza que representa esta enfermedad. Celia Esquivel, guatemalteca, residente en Wuhan, bienvenida al programa La Noche. Quisiera que usted le describiera a nuestros televidentes cómo es la situación a esta hora en esta ciudad china. Hola a todos, gracias a NTN 24 por la invitación. Mi nombre es Celia, me pueden encontrar en las redes como Chapina en China. Pues actualmente la situación en Wuhan ha ido tomando la calma, puesto que el gobierno ha tomado pues cartas en el asunto, ha escuchado las inquietudes de la población, a pesar de que los datos, las cifras van incrementando a diario. Les puedo compartir un poco sobre las cifras en tiempo actual. Aquí tengo los datos oficiales que el gobierno pues hace públicos cada momento. Les comparto los datos del 31 de enero a las 21:32 con 51 segundos. Hasta este momento en todo el país hay 9.811 casos confirmados, 15.238 casos de sospecha, 183 curados y 213 defunciones. Si ustedes comparan con las cifras de los días anteriores, pueden notar que va incrementando muy rápidamente la cantidad de infectados, pero a pesar de esto, la población está un poco más tranquila ahora. Claro, Celia, y las cifras van cambiando constantemente con el paso de las horas. Quisiera que nos hablara un poco, Celia, cómo es la cotidianidad en Wuhan, cómo es un día allí en esta ciudad, cómo están manejando esta amenaza que representa el coronavirus. El día 23 de enero el gobierno envió un mensaje de texto a los habitantes de Wuhan en donde se nos indicaba que eran los lineamientos que teníamos que seguir. Entre ellos estaban lavarse las manos con mucha frecuencia,
utilizar mascarilla, evitar lugares conglomerados, consumir alimentos calientes. Más o menos estas son las indicaciones básicas. Entonces, nuestra vida diaria se basa en estas indicaciones. Desde entonces, hemos evitado salir de nuestros hogares. Yo tan solo he salido una vez. En cuanto al abastecimiento, tuvimos la suerte en que esta emergencia coincidió con el Año Nuevo Chino. ¿Por qué digo suerte? Porque el Año Nuevo Chino es prácticamente el equivalente a nuestra Navidad Año Nuevo. En Navidad Año Nuevo en nuestros países pues tiende a haber mucha comida, de la misma manera es en China, entonces tenemos suficiente alimento. Luego que tuvimos necesidad de algunos alimentos, pues mi esposo, que es de Wuhan, es chino, y yo fuimos al supermercado a abastecernos. Pensamos que el supermercado iba a estar cerrado, pero gracias a Dios contamos con la suerte que el supermercado está abierto y funcionando en su 100%. En cuanto al costo de los alimentos, pues era de esperarse que incrementara. La mayoría incrementó entre un 10 a 15%, tanto por ser las celebraciones del Año Nuevo Chino como por estar en una emergencia de esta magnitud. También hay otros productos que tal vez incrementaron bastante. Por ejemplo, tengo un bebé de 11 meses. Las toallitas para bebé regularmente cuestan 10 yuanes un paquete y hoy tuvimos que comprar a casi 20 yuanes un paquete. Entonces hay productos que se han incrementado mucho más su costo, pero debido a la situación en la que nos encontramos no tenemos otra opción. Y pues en cuanto a si nosotros tenemos alguna enfermedad que no sea coronavirus, una enfermedad común, pues los hospitales están funcionando. Ya solo sería que la persona que tenga necesidad del servicio de salud pues vaya al hospital y pueda ser atendida. No son todos los hospitales los que están atendiendo pues estos casos de coronavirus, entonces hay hospitales a los que todavía podemos asistir. Celia, es una situación bastante difícil para todas las personas que viven en Wuhan, también para aquellos latinos, en este caso usted es de Guatemala. ¿Cómo empezó esta contingencia? ¿Cómo fue ese día que a ustedes les informaron que una ciudad de 11 millones de habitantes quedaba en cuarentena, quedaba aislada del resto del mundo para evitar la expansión de este peligroso virus? Pues todo empezó cuando el 30 de diciembre se reportaron 27 casos de una enfermedad desconocida. Sí. Pero fue entonces hasta el 9 de enero cuando se confirmó que se trataba del nuevo coronavirus. Al principio no habían indicios de que se pudiese transmitir entre personas. Fue hasta el 20 de enero que se confirmó que se podía transmitir entre personas. Entonces aquí fue cuando las personas empezaron a alarmarse en realidad. Pero el 23 de enero en la madrugada el gobierno informó que iba a cerrar el aeropuerto de Wuhan y las estaciones de tren, que total son 3. Esto nos alarmó mucho a todos y muchas personas entraron en pánico. A las 8 de la mañana recibimos un mensaje de texto donde se nos indicaba cuáles eran las medidas que teníamos que tomar de precaución. Aproximadamente 20 minutos después se nos envió otro mensaje de texto donde se nos informaba que a las 10 de la mañana iban a paralizar el transporte local público, refiriéndonos a ferries, buses de larga y corta distancia, taxis y todo esto. Luego a mediodía se informó que iban a cerrar las autopistas de Wuhan. Entonces esto sí que provocó una gran alarma entre la población y mucho pánico porque pareciera que estábamos viviendo una película de terror como las que hemos visto de Hollywood, donde se esparce un virus en alguna ciudad, algún país asiático, ¿no? Entonces ha sido muy crucial el día 23 de enero, por lo menos para los wuhaneses, porque esto marca un antes y un después de la vida que hemos llevado anteriormente. Sí. Después del 23 de enero es cuando la ciudad entró en completa cuarentena, estamos completamente desconectados del resto del país. Completamente aislados. Celia, en este momento es importante decirle a nuestros televidentes que estamos en directo. Ya es de mañana en China. En el momento en el que estamos grabando este programa son las 6:33 de la tarde. En Wuhan, donde se encuentra Celia, son las 7:33 de la mañana. Celia, ¿ustedes cómo hacen para salir a la calle, para ir a comprar los alimentos? ¿Qué medidas de protección deben tomar
cada vez que toman la decisión, ¿no?, de salir a la calle? Porque tal y como nos lo explicaba el embajador de China en Colombia el día de ayer, ustedes en la ciudad de Wuhan están confinados, están en cuarentena, pero son medidas de autoprotección que ustedes toman, no están obligados a tomarlas. Pero pues es obvio que tienen que salir a las calles a comprar alimentos. ¿Cómo lo hacen para no terminar contagiados en medio de tanto riesgo? Sí, para salir a la calle tenemos que utilizar mascarilla, eso es indispensable. Ajá, un tapabocas. Y pues en cuanto al contacto con las otras personas es bastante poco, porque nosotros tenemos temor y las otras personas también tienen temor de contagiarse, porque no sabemos quién está contagiado. Podría ser una persona verse muy sana y ya poseer el virus en su cuerpo, incubado, y no saber que puede contagiar a alguien. A los vecinos no los hemos visto en muchos días, porque todas las personas están encerradas en sus hogares, evitando salir y tener contacto con alguien más, pues para protegerse a sí mismo y proteger a los demás. Pues Celia, permítame, voy a integrar otra ciudad de China. Hoy hemos querido hablar con latinos en territorio chino, saber cómo ellos están enfrentando esta amenaza del coronavirus. Voy a integrar a esta hora a Julián Granados. Él está en Shanghái, China, una de las ciudades más pobladas del mundo. Es de nacionalidad colombiana, trabaja como arquitecto y también vive en esta ciudad donde el golpe no solamente ha sido en términos sociales, sino también en términos económicos. Julián, muchas gracias por estar con nosotros en el programa La Noche y descríbanos cómo ha cambiado la cotidianidad en una de las ciudades más importantes del mundo, en la ciudad de Shanghái. ¿Qué tal, Jefferson? Gracias por la invitación. Pues a ver, en estos momentos estamos confinados también acá en la ciudad de Shanghái. Nos encontramos con un panorama desolado en las calles. Si bien la situación no es crítica, no alcanza a ser crítica en la ciudad, las recomendaciones son muy parecidas a las de Wuhan. Tenemos que salir con mascarillas, tenemos que evitar las grandes multitudes y conglomeraciones de gente, y en los supermercados se ve la escasez de algunos productos también. En este momento en Shanghái ya hay casos confirmados de personas que hayan contagiado a otras de esta enfermedad. Pues por lo menos diariamente nos llegan reportes a nosotros del número de casos del coronavirus. En este momento en la ciudad hay 130 casos. Pues el número no parece tan alarmante, teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con 23 millones de personas, pero el gobierno está muy pendiente de tener cuidado, de por lo menos reportar a la oficina, en mi caso, si hemos tenido algún tipo de contacto con alguna persona de Wuhan. Hay algo que me impacta de Shanghái, y es que para muchos es la Nueva York de Oriente. Es una ciudad activa económicamente, es una de las ciudades que creo que maneja una de las economías más poderosas de todo el planeta. ¿Cuál ha sido el golpe económico para esta ciudad tras comprobarse todos estos casos de coronavirus y luego de todas las medidas que ha tomado China para impedir que este virus se propague? Pues por lo menos en nuestra área, nuestra empresa está bastante preocupada porque nosotros manejamos muchos clientes alrededor de China y ellos necesitan los proyectos en cortos tiempos, como tal. En este caso, el impacto económico para nuestra empresa ha sido bastante grande, sí. Julián, ¿usted piensa regresar a Colombia o se va a quedar en Shanghái? Es algo que tengo en consideración. Como te comentaba, la situación no es crítica en este momento. No se han presentado tantos casos como en la ciudad de Wuhan, pero si la situación empeora, claramente estoy dispuesto a volver a Colombia.
Julián, para finalizar, ustedes tienen que salir a las calles con el tapabocas. ¿Qué otro tipo de medidas tienen que tomar? Tenemos que tener cuidado con los elementos que tocamos, tenemos que lavar las manos constantemente. Aparte del tapabocas, como te comentaba, tratar de no reunirse en grandes multitudes en la calle, eso en general más que todo. Julián, ¿las calles de Shanghái están desocupadas? Se ven personas en las calles, no como antes, poco transporte público y poco transporte privado. Sí se podría decir que la cantidad de personas que se encuentran en las calles es mucho menor al usual. Pues Julián Granados, colombiano residente en Shanghái, muchas gracias por habernos dado y otorgado esas declaraciones que son muy importantes para conocer de manera directa cómo están los latinos en este momento en China, aquellos que están confinados en muchos edificios para protegerse y al mismo tiempo para apoyar a las autoridades sanitarias chinas que libran una verdadera batalla ante esta dificultad que representa no permitir que este virus siga saliendo de las fronteras de la ciudad de Wuhan y el territorio chino. Muchas gracias por habernos acompañado, Julián. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos iremos a la ciudad de Pekín con otro latino. Estaremos hablando con César Santos, un periodista residente en Pekín, labora con la agencia de noticias Xinhua. Estaremos hablando sobre lo que sucede el día de hoy en la capital política de China, Pekín, en Beijing. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Hablamos con latinos en territorio chino. Vamos ahora a la capital política de China, a Pekín. En Beijing está César Santos, periodista latino, residente en Pekín. Gracias, César, por estar con nosotros. Me gustaría que le describieras a la gente cómo amanece en este ya sábado Pekín, en momentos en que crece el número de contagiados y muertes por este virus, el coronavirus. Jefferson, buenos días desde Beijing. Buenas noches allá en Bogotá. Gracias por la comunicación. Pues he estado siguiendo la transmisión que están haciendo ustedes, los contactos con otros latinos allá. La descripción es muy apropiada que ellos hacen de cada una de sus ciudades. Aquí en Beijing, pues siempre está la sensación de que es la ciudad más segura del país, ¿no? Entonces eso da mucha tranquilidad. Sin embargo, por supuesto, la rutina de todos se ha desajustado bastante con esto. El hecho de que el virus haya estallado en plena celebración de la fiesta de la primavera, que es el Año Nuevo Lunar, ha tenido cosas positivas y cosas negativas. Entre lo negativo, por supuesto, todos los planes de celebración se cancelaron. Las reuniones que iba a haber con familiares, con amigos, todo esto quedó cancelado. Las visitas que se iban a hacer a lugares turísticos cerca de la ciudad o lugares de esparcimiento aquí dentro de Beijing, todo eso se tuvo que cancelar. Hubo personas que tuvieron el tiempo suficiente para cancelar sus viajes al exterior o a otros lugares de China. Otras personas ya lo tenían todo tan encima que decidieron seguir adelante con estos planes. Ahora, de positivo tuvo que, como lo decía hace un momento la persona que estaban entrevistando en Wuhan, previo a la fiesta de la primavera, las familias se equipan mucho, se surten mucho de víveres para esta época, porque como la mayoría de la gente se devuelve a sus lugares de origen, muchos comercios, muchos negocios cierran las puertas y los suministros se reducen bastante. Entonces, pues la gente llena las neveras, los refrigeradores de alimentos para los invitados y para uno mismo durante esta época. Entonces, como tocó optar por quedarse encerrado. Aquí no hay la orden de no salir, pero la gente por su propia cuenta ha decidido mantenerse dentro de las casas. Sí. Pues entonces todos estos surtidos han servido para mantenernos bien y de hecho ya estamos hasta consumiendo lo que habíamos comprado para llevar de regalos
a los amigos que íbamos a visitar en esta época. Claro, han tenido que tomar medidas extraordinarias. César, vamos a ir inmediatamente a Wuhan, como escuchabas. Está con nosotros Celia Esquivel, quien es una guatemalteca, una latina que está en el principal foco de la enfermedad, en el lugar donde mayor cantidad de contagiados y muertes ha habido como consecuencia de este nuevo coronavirus. Celia, ¿ustedes pueden salir de Wuhan? ¿Los ciudadanos chinos que viven allí tienen la facultad, tienen el permiso de las autoridades de China para salir de esta ciudad que tiene cerca de 11 millones de habitantes? Pues no importa la razón por la que la persona esté en Wuhan, no importa si es algún chino o extranjero, puede ser por negocio, por turismo, por estudio, no importa la razón, nadie puede dejar Wuhan ahora, a menos que su país de origen pues lo quiera expatriar, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos trajo 2 aviones para llevarse a los estadounidenses de Wuhan. También conocemos a Francia, 2 autobuses completos de franceses. Primero los llevó a una ciudad china que se llama Changsha, en donde los tiene en cuarentena, en observación. Y también se tiene conocimiento que Japón y Corea del Sur, un avión cada uno con sus ciudadanos, pues para poderlos llevar de Wuhan. Claro, Celia, hay miedo. Entendemos que la respuesta de las autoridades sanitarias chinas ha sido bastante contundente. Está comenzando a dar resultados, pero pese a ello, ¿existe pánico, existe incertidumbre en las personas que en este momento están confinadas en estos edificios, en sus hogares? Pues temor no existe, la población está bastante tranquila, más ahora. Sí, el 23 de enero hubo mucho pánico porque nadie se imagina que van a cerrar la ciudad y te dicen no puedes salir de la ciudad, no puedes dejar la ciudad por metro, por tren, por bus, de ninguna manera, ni siquiera en tu propio vehículo, no puedes abandonar la ciudad. Entonces sí hubo bastante temor, incluso el gobierno publicó una nueva ley en donde dice que si usted está contagiado y aún así deja la ciudad de Wuhan y esto usted provoca que alguien más se contagie, puede ser pues también encarcelado hasta por un máximo de 7 años. Entonces todo esto provoca temor, pero poco a poco, mientras el gobierno va respondiendo ante las necesidades de la población, las personas han ido tomando la calma. Sí. Claro, estar en casa estamos muy calmados, pero todos tenemos miedo de salir porque estamos expuestos a contraer el virus. Celia, ahorita me voy de Wuhan, de la ciudad ubicada en una provincia central de China, a la ciudad de Pekín. César, le hago la misma pregunta a usted en Beijing. ¿Hay temor en ese momento en los ciudadanos que viven en la capital política de China? Jefferson, coincido con lo que dice Celia. En un comienzo sí hubo bastante temor por la violencia con la que estalló esto, ¿no? Repentinamente los casos empezaron a subir, los casos confirmados y también los casos mismos aquí en Beijing y las muertes, ¿no? Entonces, en principio sí fue, pues la reacción fue de susto, de miedo. Pero poco a poco, digamos que nos hemos ido acostumbrando a esto. Somos conscientes de que esto va a tener un pico, vamos en curva ascendente, va a llegar al pico y luego empezará a surtir efecto todas las medidas que han tomado. Entonces ya a este momento la verdad no hay temor, hay un poco de hastío sí por el hecho de estar encerrados. En 8 días hemos salido apenas 2 veces, un día que salí a caminar con mi hija por físico desespero, nos tapamos con nuestros respectivos tapabocas o máscaras y nos fuimos a dar una vuelta por un parque, y ayer justamente que salimos al mercado, y pues muy oportuno que hagamos la charla hoy. Hubiera sido ayer, de pronto la versión hubiera sido distinta, pero ayer que estuve en el mercado, la sensación fue de entera normalidad. Las calles tienen el tráfico normal de la primera semana del año, mucha gente todavía está por fuera y no se han reiniciado las labores, y los suministros en el mercado eran abundantes, eran normales. Eso sí, llama mucho la atención el hecho de que todo el mundo esté usando máscaras, o sea, las personas que uno se cruzó por la calle, inclusive algunos de los conductores estaban conduciendo con la máscara puesta, con el tapabocas. Y en el mercado absolutamente todas las personas, tanto los empleados del mercado como los clientes, todos con tapabocas. Eso sí
no hay excusa allí en este momento para no usarlo. Y es un denominador común en cada una de las ciudades donde hoy ha estado el programa La Noche. César, muchas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por esta entrevista y esperamos que su familia y el resto de ciudadanos en Pekín y en China sigan enfrentando con esa valentía, esta dificultad que están sufriendo. Que ojalá salgan avantes ante el peligro que representa esta enfermedad. César, muchas gracias. Jefferson, gracias a ustedes y mucha suerte allá, que se cuiden también en Colombia para que ojalá no se confirme ningún caso y siga la vida normal allá. Celia Esquivel, ciudadana de Guatemala en Wuhan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a NTN 24, ha sido un gusto compartir con ustedes mi experiencia desde Wuhan. Bueno, Celia, ese era el reporte que teníamos de latinos en territorio chino, quienes se enfrentan de manera valiente el riesgo que representa contagiarse de este nuevo coronavirus. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Hemos llegado a la parte final. No lo olviden, La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.